Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a presentar primero un trabajo que se publicó recientemente en el JAC sobre descongestión y terapia descongestiva en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este es el gráfico central del trabajo, ahora después lo vamos a analizar. Básicamente, como background, lo que plantean los autores es que la descongestión se asoció a peores outcomes en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y tratar de mejorar rápidamente en algunos trabajos observacionales se asociaba a mejores resultados. Entonces, un poco las preguntas que se plantean es si ser más agresivo con la descongestión del paciente, si hay que sumar un segundo diurético o si hay que agregar algún tipo de terapia o dispositivo para mejorar la descongestión, como puede ser la diálisis. Entonces, un poco las dos fuerzas que se presentan en el trabajo son, por un lado, el tratamiento descongestivo y por el otro lado, cómo eso eh, se enlaza con el inicio del tratamiento médico óptimo. Y plantean los autores una balanza entre una cosa y la otra, ¿no? Iván, la idea es revisar un poco la bibliografía del trabajo y lo que plantean los autores para, bueno, después poder discutir a ver qué pensamos nosotros. El primero que analizan es algunos trabajos que utilizaron agonistas de adenosina o como un segundo agente acuirético y ultrafiltración en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. El primer trabajo que vio esto es un trabajo que se llama PROTECT, que a los cuales los pacientes se les administraba un agonista de adenosina, rolofina versus placebo. Y lo que veían como resultado del trabajo era una mejoría de la disnea, pero con deterioro de la función renal. Después, otro trabajo que exploró la misma línea es el Everest, en el cual comparaban tolvaptan versus placebo. Estos eran antagonistas de los receptores B2. Y en este trabajo había aumento de los síntomas, mejoría de los síntomas y el descenso de peso, dio igual para seguridad y dio igual para mortalidad y reinternaciones. Después, otra línea que plantean los autores es la ultrafiltración en agudo versus tratamiento médico con diuréticos como lo hacemos convencionalmente. Lo que vieron esto es que había aumento de la creatinina y en el seguimiento muchos pacientes tenían aumento de la mortalidad principalmente porque tenían mayor requerimiento de diálisis en la rama de pacientes que eran ultrafiltrados en agudo. No eran pacientes nefróticos, esto no eran pacientes con insuficiencia cardíaca sin enfermedad renal, sí con congestión. Entonces, un poco lo que dicen de los trabajos que hay hasta ahora, dice hasta ahora no hay evidencia que sustente otra terapia. Un poco lo que plantean en contra de esto y de todos estos trabajos es que la mayoría de los pacientes responden muy bien a una baja dosis de diurético inicial intravenosa y que la mayoría de los pacientes en todos los trabajos estos al séptimo día se encuentran en peso seco. Hablan de lo que es la resistencia a los diuréticos, que si bien es un problema creciente en los últimos años, es importante detectar a qué pacientes son resistentes a los diuréticos porque eso asocia peor pronóstico, pero y algunos trabajos lo que plantean es que para identificar esos pacientes, medir la excreción de sodio después del primer vuelo de furosemida se asoció a mejores outcomes. Esa es un poco la hipótesis que se maneja con respecto a la resistencia a los diuréticos. Hay un trabajo que se llama Push Acute Heart Failure, en el cual se le dio tratamiento diurético, pero guiado con medición del sodio urinario después del vuelo de furosemida. Y si bien hubo una tendencia en este trabajo, este es el gráfico original del trabajo, no el de la revisión, no, ellos no muestran este gráfico. Si bien hubo una tendencia a una mejoría de los síntomas, no fue significativo este trabajo. Después, otra cosa que analizan es dentro de estas drogas para aumentar o mejorar el tratamiento diurético es la combinación con un segundo diurético. Hay dos trabajos recientemente publicados, este el año pasado, el AdWord Trial, que lo hemos presentado en el Ateneo, y el Cloretic. El AdWord, recordemos, es un trabajo en el cual a los pacientes se les daba acetalsolamida versus placebo y como tratamiento diurético. Una mejoría en cuanto a la descongestión del grupo acetazolamida con respecto al placebo, con una P significativa. Y el Cloretic Trial se les daba acompañado en vez de a la furosemida, hidroclorotiazida como un segundo diurético, versus una rama paseo que solo tenía diurético, que solo tenía furosemida. Y en este grupo, lo que se vio es que los pacientes que tenían los dos diuréticos tenían un mayor descenso de peso. Y eso es lo que mostró como diferencia significativa el estudio. Lo que se vio en ambos trabajos es que había un aumento de la creatinina, de hipotensión en el grupo tratado intensivamente, y en el seguimiento tenían problemas
con el potasio, tanto hiper como hipocalemia. Y salió un metaanálisis que combinó los dos trabajos y en el metaanálisis lo que terminan concluyendo es que en el grupo tratamiento intensivo había un aumento de la mortalidad en los pacientes tratados con doble terapia, alrededor de 16% de mortalidad en el grupo con doble terapia versus 3 en el grupo con terapia convencional. Entonces, ¿cuál es la conclusión que ellos, o los autores, toman con respecto a todos estos tratamientos? Básicamente que el insistir con un tratamiento diurético precoz tiene poco beneficio sobre los síntomas y malos resultados en el seguimiento, y que los últimos trabajos publicados, que son más nuevos que los que mencioné al inicio de la presentación, en general lo que vienen a confirmar es esto, digamos, que son trabajos mejor diseñados, eh, y más, sobre todo más recientes. Entonces, un poco lo que argumentan ellos de estos trabajos es que confirman lo que se tenía de los trabajos previos. Un poco el segundo punto que evalúan es si esto genera cambios en la práctica clínica. Dice que no, porque lo que planteaban inicialmente es que la mayoría de los pacientes responden bien a una dosis intravenosa de diuréticos y que no haría falta sumar un segundo diurético o alguna terapia combinada. Y en cuanto al inicio del tratamiento médico óptimo, estos son varios trabajos que generalmente, varios de ellos, eh, ahora con glifosinas inclusive, y lo que vieron es que el inicio precoz del tratamiento médico óptimo sin llegar a una decongestión extrema muchas veces se asocia a mejoría en el seguimiento y en la mortalidad a largo plazo. Bueno, estos son dos gráficos, básicamente que en el gráfico de arriba lo que se ve son pacientes a los cuales acá sería congestión, descongestión. Lo que se compara en el de abajo hay mucha mayor en el de arriba, pero hay mucha mayor descongestión que en el de abajo. Y lo que ellos comparan es cuando uno inicia en base a la descongestión el tratamiento médico óptimo. Lo que plantean es que cuando uno descongestiona más, el paciente está más hipotenso y puede titular menos medicación. Y comparan resultados de algunos pacientes a los cuales no se los descongestiona tanto y se le inicia la terapia médica. Y en el seguimiento vemos que los pacientes los que se les titula más medicación en la internación, tienen menos internaciones y la progresión de la enfermedad es más lenta. En cambio, en aquellos pacientes a los cuales se los descongestiona mucho y no se les puede titular medicación por la hipotensión principalmente, la progresión de la insuficiencia cardíaca es más avanzada. Entonces, como conclusión de esta revisión, un poco lo que dicen es que el tratamiento congestivo agresivo debe reservarse para pacientes en estadios avanzados de insuficiencia cardíaca, que a pesar del tratamiento médico óptimo estándar no logran una descongestión adecuada, y que en la mayoría de los pacientes el exceso de descongestión se asocia a peores outcomes, dilata el tratamiento médico óptimo o muchas veces lo posterga por fuera de la internación, sin beneficio en el seguimiento a largo plazo o incluso en algunos pacientes les iría peor. Es un poco lo que comenta el artículo, así que bueno, no sé si quieren que hablamos de la discusión. Bueno, sencillo, no creo que, no, bueno, para discutir esto, el artículo que salió la semana pasada en el Jack. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ah, Aníbal, perdón, dale, Aníbal. Sí, Gonza, muy buena la revisión, ¿no? Estos dos trabajos que comentaste, digamos, realmente en términos de eficacia es muy poca la eficacia ganada cuando se usa un segundo agente contra un primero, y la tasa de efectos adversos es grosera para los dos, para cuando se agrega hidroclorotiazida y acetazolamida. La falla renal es el doble, la hipocalemia es el doble, la hipotensión también, todo es el doble. Y aparte, si uno mira numéricamente, tuvieron más mortalidad, ¿no? Sí, Y el metaanálisis termina confirmando esto. Y hay un tercer estudio en agudos, es con espironolactona, es un trabajo que lo desarrolló el grupo de Bramwell, ¿sí? Pacientes con ICC aguda, espironolactona 100 miligramos contra placebo. Y el estudio también es negativo. Es decir que, bueno, hasta ahora uno tendría que decir de que, digamos, es preferible usar diuréticos de ASA a altas dosis y eventualmente ultrafiltrar si el paciente tiene un cardiorrenal y tiene digamos, está refractario, ¿no? Juan y César. Eh, Aníbal, en base a lo que dijiste, me gustaría pedirte una opinión. En una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, por un infarto con
falla notable, se puede dar en un normovolémico. El señor ayer estaba bien, se infartó, ahora está en edema agudo pulmón, y nosotros vamos a tratar un edema agudo pulmón en un normovolémico. La conducta debería ser igual que en una falla crónica que llega al edema agudo pulmón, pero es evidentemente un edema agudo pulmón hipervolémico. La pregunta es muy buena y no está respondida por los ensayos, ¿se entiende? Uno ahí va a tener que individualizar caso a caso, pero esos trabajos que usted plantea, Doc, no están en los ensayos, porque en estos dos y en el de espironolactona, la mayoría eran pacientes con ICC aguda porque tenían la necesidad de usar diuréticos endovenosos, pero 2/3 o más de la población era insuficiencia cardíaca crónica descompensada, ¿se entiende? Casi que no había insuficiencia cardíaca de novo, que es lo que usted plantea. A mí, sí, eh, extiendo la respuesta esa. En la serie del hospital, nosotros clasificamos los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca en 3 grupos. Uno, el paciente congestivo, muy congestivo, con congestión sistémica, el edema agudo del pulmón y el paciente con bajo luminoso. Lo que pasa es que el paciente congestivo es casi el 70 y pico por ciento de los pacientes que ingresan. El shock, 5%, 8%, y el edema del pulmón, otro grupo menor. Es cierto lo que dice Aníbal, no hay trabajo dirigido a probar el tratamiento en uno o en otro grupo, pero la experiencia lo que nos dice es si un edema agudo de pulmón, que es un episodio súbito, que no tiene sobrecarga sistémica, le damos muchos diuréticos, vamos a prolongar la internación por la insuficiencia renal. Es la observación. Ahora, con respecto pues, lo que comentó Gonzalo, es cierto, todos los estudios son negativos, pero hay una cosa que me parece interesante. Cuando editoriales que hay sobre estos estudios, surge algo que es importante, que primero, bueno, no hay que hacer una descongestión brusca y severa por por la posibilidad de insuficiencia renal, fundamentalmente hipocalemia, pero lo que sí hay que tener es tener una sistemática de manejo de los diuréticos, que nosotros estamos tratando de organizarlo ahora, porque lo que se vio cuando hay una sistemática de trabajo, de usar ante la falta de respuesta cómo escalamos los diuréticos, cómo es la dosis que escalamos, cuando se deteriora la función renal, qué es lo que hacemos, eso sí que ha mejorado los resultados. Hay una revisión también reciente del mes pasado que dice eso, que tener una sistemática, y yo lo veo que nos pasa a nosotros con el pase de guardia, por ejemplo, se decide un tipo de tratamiento y quizá el colega que lo ve en la guardia piensa, no, le voy a bajar los diuréticos y bueno, no era la idea inicial. O sea que tener una sistemática, cómo escalar los diuréticos, eso sí puede ser más interesante. Esto no hay duda que estos trabajos fueron negativos, ¿no? En insuficiencia cardíaca posinfarto tenemos la eplerenona, el Efesus, que el hospital participó, el servicio participó. Enrolamos 2 pacientes cuando yo era becario. Pasa que Skilip B y C, el edema agudo de pulmón o el shock, estaban excluidos en ese grupo. Hormonal que como diurético, ¿no? Era eso. Sí. Sí, en el registro de SIGA nosotros también clasificamos a los pacientes en 3 grupos: congestivo, como decía César, con bajo volumen minuto y edema agudo del pulmón. Y el tratamiento en realidad es distinto en los 3 grupos. El que tiene mayor mortalidad es el de bajo volumen minuto, es el que recibe más drogas vasoactivas y el que termina con más métodos mecánicos como la contrapulsación. Y el segundo de mortalidad es el edema agudo del pulmón o el nuevo, y los pacientes congestivos son pacientes bastante crónicos que tienen muchas reinternaciones, pero que en general no se mueren durante la internación. Creo que ustedes tienen la misma experiencia. Es así. Lo que más nos dio diferencia, el shock bueno, ahí eran 700 pacientes, eran menos que los que tenían ustedes, pero
En eso el shock claramente se diferencia y los otros dos grupos tienen una mortalidad parecida. No sé si es por falta de, quizás de casos, ¿no? Pero era parecida la mortalidad. No, yo simplemente para resaltar lo que me llevé después de leer esta revisión es que algunos puntos, más allá de todos los estudios que se han hecho con un segundo diurético o una descongestión acelerada, ninguno ha demostrado beneficios más que bajar un poco más de peso y que el paciente, no en todos, en algunos ensayos tenía un poco menos de disnea que los tratados con placebo. Y lo otro quizá interesante es este cuadro, eh, en que uno a veces, sobre todo los que hacemos internación, pero está como con la cabeza abocado a que no le quede un edema al paciente, que no le queden crepitantes, descongestionarlo tanto, y quizás como que deja más para el ambulatorio o no hacer un esfuerzo más alto por titular la medicación como betabloqueantes, IECA y receptores de mineralocorticoides, digamos, estos fármacos, que son realmente lo que le van a evitar la reinternación al paciente y que le van a modificar el pronóstico. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todavía aún mayor por antes de que ya se empiece a descongestionar entero, empezar a titular estos fármacos, que son los que le bajan digamos, el desequilibrio del sistema renina-angiotensina, que son los que en 2, 3, 4 semanas, un mes o 2 meses lo van a volver a traer al hospital al paciente. Creo que nuestros esfuerzos tienen que estar puestos ahí, además de la descongestión inicial, pero quizás traer un poco antes la titulación de los medicamentos y llevarlo hasta el máximo posible, y no tanto foco en la descongestión del día a día, de si tiene la placa todavía un poquito congestiva, si tiene un poquito de edema, si tiene algún crepitante, por ahí focalizar más en lo otro que evidentemente en lo que han seguido demostrando todos los ensayos clínicos. Una pregunta. Yo me acuerdo en el Congreso de Cardiología del año pasado, incluso haber participado en una mesa y haber sido juez o jurado de uno de los trabajos a premio, en los cuales se planteaba otra cosa, es decir, se planteaba que cuanto menos descongestionado vos eh, largás al paciente de alta, menos reinternación. Cuando vos lo andás de alta todavía con una congestión significativa, tiene más reinternación. Eso es opuesto a lo que están diciendo acá. ¿Cómo se explica? Sí, me parece que se discutieron muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Uno, el tipo con edema agudo de pulmón, que uno le da diuréticos como loco para sacarlo de edema agudo y lo lleva a la hipovolemia. Bueno, el otro tema es el paciente que está con shock cardiogénico. Es otra situación. El otro tema es que si se va un poco hipervolémico o hipovolémico, no se va con tratamiento, se descompensa después tardíamente. Me parece que estos trabajos están en otro punto. El enfermo que uno le da diurético está congestivo y dice, ¿qué hago? Le doy diurético con todo y le sigue y lo lleva a la hipovolemia. En este grupo de pacientes me parece que el elemento más importante es que muchas veces hay una ventana entre la descongestión tisular, el edema intersticial, y el componente intravascular. Si uno le da muy fuerte y produce una cierta hipovolemia, puede ocurrir que el paciente todavía esté con signos de edema intersticial, tanto a nivel pulmonar en la placa como por edemas y demás. Por eso hay que ser cuidadoso en este sentido, porque eso lleva inefectiblemente a la falla renal. No hace falta ir tan violentamente, me parece a mí, como todo el mundo cree acá. Pero vuelvo a decir, si conserva cierto grado de insuficiencia cardíaca por placa o por edemas o por hepatomegalia, igual conviene ir lentamente, porque uno puede producir una hipovolemia relativa, y bueno, porque no le da tiempo a reabsorber el líquido del intersticio. Ese es un tema. Con respecto a la descompensación cuando el tipo se va de alta, una de las cosas, se puede ir porque se fue hipervolémico, porque se fue hipovolémico, porque no existió una buena evaluación en el momento del alta. Y lo otro, lo más frecuente, es que cuando hay pacientes que se han reinternado muchas veces, es muy importante el primer control posalta, poder verlo dentro de los 15 días que se fue de alta.
¿Para qué? Para convalidar la medicación, para saber si, porque puede ocurrir que lo ve otro médico, que le cambia la medicación, que tiene una cantidad de tratamiento, entonces verlo en ese momento, confirmar el medicamento que tiene que tomar al alta, no, y que probablemente no tenga que reemplazar eso por otras cosas, esa interfase me parece a mí que es crítica para evitar las reinternaciones. Es decir, no solamente darle con todo en el momento del alta, me parece que algunas veces uno lo puede llevar un poco a la hipovolemia. Si está un poquito hipovolémico y le mete todo el tratamiento de fondo, pasa lo que dijimos el otro día con las glifosinas, que no se obtiene un beneficio inmediato. Yo creo que, ¿cómo lo veo todo esto? Se me ocurre que este artículo debe ser un poco una reacción a todo un movimiento que hubo desde hace unos años con Mullens y todo lo que fue el Advor, el Clorotic, donde se llevó a hablar mucho de descongestión y que no se miraba la descongestión. Y un poco lo que decía Navarro, que había toda una cosa, decía, hay que descongestionar a los pacientes. ¿Y qué pasa cuando uno quiere descongestionar a los pacientes en la internación? Que lo vemos, que no le podemos dar tratamiento porque están hipotensos, porque no le podemos titular medicación, porque empezó a subir la creatinina, entonces no se le da IECA, no se le da glifosinas y quedan sin tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que me parece que lo que nos dice esto es: sequemos a los pacientes para que no tengan un nivel de descongestión, que no se vayan de alta con llenos de agua, pero que hagámoslo lento, que nos permita titular la medicación y que después el paciente tiene que seguir en el ambulatorio, que es lo que hacemos muchas veces, que decimos, el paciente está recontra seco, no, mandalo 3 días con furo cada 12 y que en 72 horas lo baje a un comprimido, que venga la demanda y que probablemente ahí se lo baje. Entonces, yo creo que, o sea, no es ni tan extremo de tener que secar a los pacientes y no poder darles medicación, ni mandar a los pacientes congestivos, porque eso creo que también, si no se logra, identificar qué grupo de pacientes, porque hay un grupo de pacientes que yo creo que sistemáticamente vamos a ultrafiltrar pacientes, creo que a todos nos parece que es una exageración, pero hay un grupo de pacientes a los cuales le ponemos 48 ampollas de furo y no orinan, y que en esos pacientes nos planteamos hacer algo más. Entonces, creo que hay un punto en donde hay que encontrar cuál es el paciente que necesita cada cosa. Creo que el objetivo, me imagino que hace, lo que decía José, hace unos años hay un montón de trabajos y revisiones, sobre todo en la revista europea, que hablan de descongestión y de ser más agresivos en congestión. Y esto viene como decir, está bien, seamos agresivos, pero no tanto como para no poder medicar. Me parece que ahí hay un punto intermedio. Eh, Dos puntos que a mí me parecen importantes. Lo primero es que nosotros no hacemos de entrada combinación de diuréticos nunca. Siempre empezamos con furosemida y si agregamos hidroclorotiazida es solamente aquellos pacientes que no responden bien a la furosemida. Creo que eso no está demostrado en los trabajos. Los trabajos estos son iniciar con 2 drogas. Y nosotros no iniciamos con 2 drogas, siempre iniciamos con furosemida y aún dosis más alta de furosemida. Y le agregamos la hidroclorotiazida en aquellos que no responden. Que por ahora, mientras no haya evidencia, nosotros la experiencia es que muchos pueden responder con la hidroclorotiazida, aunque hay que tener cuidado con la hipocalemia y el problema que pueden producir. Y el otro es que está bien demostrado que el tratamiento óptimo, lo mejor es comenzarlo en la internación. O sea que descongestionar al paciente, pero no tanto como para ponerlo hipotenso y no poder empezar el tratamiento. Hay trabajos que demuestran que cuando se empieza el tratamiento óptimo con las 3 o 4 drogas, en la internación con la dosis mínima, el paciente después sigue más con el tratamiento con 4 drogas que aquellos que lo inician posteriormente al alta de la internación. O sea que yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de empezar con dosis mínima de tratamiento óptimo y enderezar al paciente antes del alta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? César. La realidad es definir
la evolución con un solo punto de la historia. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad, digamos, crónica. Definir como un punto de la historia, por ejemplo, un evento que es un punto congestión previo al alta, llámese por cualquier parámetro. Un parámetro humoral, un parámetro como puede ser el ultrasonido pulmonar, todo eso, y nosotros mismos hemos hecho trabajos sobre eso, pero definir eso cuando la historia depende, como decía Arturo, si lo controlaron rápidamente, si se varió la medicación durante la evolución, que muchas veces pasa eso, si cambió la dieta durante la evolución. Es posible mantener a los pacientes con todos los parámetros, que todos los pacientes se mantengan igual. Entonces, me parece que también los trabajos que, como decía José, que demuestran a veces que irse congestionado le va peor, bueno, habría que ver también toda una otra serie de variables que intervienen. Sí, 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 sí. Nosotros también lo hacemos y tenemos trabajo en eso, pero podemos mostrar lo que queremos. Sí. La ola estuvo dada por una cantidad de nuevos fármacos que quisieron imponer a través de una descongestión rápida. Y fue impulsado por eso. Y se llegó a eso. Cada vez aparecen nuevas intervenciones, tanto con efecto diurético, con combinaciones, qué sé yo, y dice esto es más rápido para la compensación de la falla cardíaca aguda, y después se demostró que no tiene impacto real sobre esta historia, me parece. Con respecto a la evaluación después, hay un estudio observacional de los canadienses de 7.000 pacientes, donde los tipos dicen que el factor más importante para evitar la reinternación era que el paciente pudiera ser visto dentro de los 15 días del alta. Porque ahí se consolidaba la medicación, se interaccionaba con el médico que lo seguía en la fase ambulatoria y demás. Cuando eso no ocurría, ¿verdad? Ya sea por un exceso o por déficit de medicación, el paciente se internaba. Y ese era el factor más fuerte que había de reinternación. La ausencia de poder ser evaluado en los siguientes 30 días, una vez que el paciente se había ido de alta con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. De modo que puede ser que si uno le ajusta toda la medicación, pero muchas veces está eubolé. La mayor parte de los enfermos es porque abandonan la medicación, porque no son seguidos, porque entran en insuficiencia cardíaca crónica. No es por una... O sea, no hace falta tampoco ajustar la medicación con todo. El ajuste se puede hacer después, una vez que se fue de alta el paciente. Ardán. Perdón, está Ramiro. No, sí, perdón. No, de hecho, lo que dice el doctor Gajide, yo estoy de acuerdo. Creo que uno por ahí se vuelve talibán en dejarlo una pinturita al paciente cuando se da unidad coronaria, y la realidad es que acá, por lo menos en el servicio de acá del hospital, no se nos escapan los pacientes que se van de alta. Son pacientes que en 15 días lo podemos evaluar 2 o 3 veces. Tenemos teleconsulta, está la demanda espontánea, y uno ahí permanentemente puede ajustar la medicación, bajar, subir diurético, suspender medicación, lo que sea. Creo que eso es algo bueno de acá. Y después, lo otro que creo que algo mencionó el doctor Belsitti es que hay que ver más allá de la espironolactona, la hidroclorotazida, la furosemida, todo el tratamiento médico que recibe el paciente, otras variables importantes como es algo fundamental y que uno muchas veces lo deja de lado o al margen y no lo toma como tan importante como dar una pastilla, que es el hecho de hacer hincapié fuertemente en lo que es la transición alimentaria, la dieta hiposódica, y lo otro que se hace muchas veces en consultorio, calculo que en consultorio de insuficiencia cardíaca lo suelen hacer muy bien, es el hecho del manejo casero de la furosemida que uno le enseña al paciente en la casa, digamos, sí, que se pese todos los días en la misma balanza, con la misma ropa, y que si aumenta tantos kilos de peso un día para otro, o en tantos días que suba el diurético, que tome media pastillita, que tome dos juntos. Creo que eso también me parece un pilar fundamental para el hecho de la reinternación, no tanto en cómo se va o no de la unidad coronaria de alta. A mí me parece que todos estamos de acuerdo que estos pacientes necesitan seguimiento y que, obviamente, como mencionaba Arturo, el seguimiento dentro de los 15 días es mejor, pero el hecho también de que el paciente se vaya, el estudio que yo digo fue un estudio randomizado, que se vaya iniciando el tratamiento también mejora la posibilidad del seguimiento posterior. O sea que en el seguimiento, cualquiera sea el mecanismo que sea, digamos, tiene mucha importancia en estos pacientes. Es obvio que es así. Iniciado el tratamiento, tal vez hay una sutileza ahí, es que
medicación a full. Y bueno, a lo mejor tiene que recibir, claro. No digo, Una vez, no, digo, por eso iniciar el coincidimos en eso. tratamiento para que el paciente Claro, y después tenga uno el lo valor ajusta de después del que coincido contigo. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. No, están todos de acuerdo. De quiere un poco más de espacio, están todos de acuerdo. Lo que todos dijeron. En un momento, ya me olvidé hoy de traerlo, cuando estaba la telemedicina post pandemia, se hizo un estudio de acá del servicio, que era un control histórico de lo que no había telemedicina y un control con telemedicina. Estamos hablando no de randomizado, por supuesto, esto es observacional. Y se vio una disminución del 16% de la reinternación, eran 600 pacientes entre las dos ramas. O sea que sí, viste, antes no había un gap, iba a los consultorios y después apareció la telemedicina. Estamos hablando control histórico versus la nueva adaptación de medicina, no randomizado, ¿no? Algo muy observacional que se hizo en su momento. Y me parece que ese es un punto. Y otro punto me parece, ¿no? Para los residentes, vamos a ver ahora qué piensan los residentes de esto. Pero para los residentes decir, miremos un poquito más la agresividad o no con que tratamos a los pacientes, porque estamos hablando del momento agudo, de cuando están congestivos, para ver cómo uno tiene. ¿Qué piensan los residentes que están todo el día con los pacientes ahí? ¿Piensan algo diferente? ¿Qué dudas tienen cuando tienen que manejar estos pacientes? ¿Cuáles son las preguntas que tienen? A ver, Flor, vos ¿qué pensás de esto? Ustedes que están en la guardia, ustedes mandan todos los meses, todas las consultas de guardia. El 43% de la consulta de guardia es por insuficiencia cardíaca y la mayoría son congestivos. O sea que este es un problema habitual, ¿no? Es así. Ese es el porcentaje. Después está el síndrome isquémico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes piensan? No, me parece que si bien la insuficiencia cardíaca es un síndrome, todos los pacientes son distintos y hay que evaluar bien a quién tenemos enfrente porque, como decíamos, no es lo mismo un paciente que está en shock cardiogénico, un edema agudo de pulmón hipertensivo, el paciente que está congestivo de forma crónica y poder adaptarnos al manejo diurético a partir de a quién tenemos enfrente y no generalizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por ahí vemos mucho que cuando somos muy agresivos, después se evolucionan con falla renal y nos cuesta mucho revertir ese estado porque hay que empezar a volver a darles líquidos, se sobrecargan. Así que estoy de acuerdo con por ahí ser un poco más escalonados o quizás no tan agresivos de entrada. Pero sí que la furosemida me parece que sigue siendo el mejor método. Las veces que hemos probado por ahí con hidroclorotiazida o espironolactona, no sé si hemos tenido buenos resultados. Y creo que no más que eso. No sé si alguno quiere. Mechi. Mechi, ¿vos qué pensás? No, yo estoy de acuerdo con Florencia. Nosotros estuvimos en parte en ese trabajo que hicimos con la telemedicina después de la pandemia y sí es verdad que disminuyó las reinternaciones y que nosotros tenemos la posibilidad de reevaluar a esos pacientes en un control que intenta ser intermedio entre la llegada al hospital y las internaciones. Pero sí, creo que hay algunos pacientes que se van todavía algo congestivos, que tenemos la posibilidad de acuerdo al sostén familiar que tengan y todos, seguirlos descongestionando en su domicilio. Y hay otros que por ahí pasaron 48 horas de la internación y se fueron en las mismas condiciones que el paciente anterior y se reinterna por un edema agudo pulmón. Entonces creo que, tal como decía Flor, cada caso es particular, pero que las herramientas en este hospital las tenemos, sin duda. Bueno, Hernán. Sí. Bueno. Además de la telemedicina, acá hay algo, bueno, no es tan nuevo, nunca medimos el antes y el después, que la demanda espontánea que empezó en el 2008. Yo creo que la demanda espontánea en nuestro servicio, que en mi opinión funciona muy bien, debe ser un factor en la sobrevida de nuestros pacientes, pero fundamentalmente en disminuir las reinternaciones, muy importante. Me parece que debe tener un efecto sumatorio con la telemedicina, pero las dos instancias, no sé si la tienen otros hospitales en Buenos Aires, no lo sé, deben colaborar en que las reinternaciones se hayan disminuido mucho. Sí, a mí me parece que el concepto que deberíamos tener es que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben ser seguidos, y no por el cardiólogo más brillante, sino por alguien que lo vea periódicamente. Nosotros hicimos un ensayo randomizado con cardiólogos que se dedicaban a la insuficiencia cardíaca y le dividimos los pacientes en dos grupos, uno que lo seguía él como lo seguía habitualmente y otro que además lo llamaba una enfermera por teléfono cada 15 días o más seguido
y le decía cómo tenía que hacer la dieta hiposódica, que si se descompensaba que aumentara la fulsemia, todo lo que se dijo aquí. Y eran pacientes de los mismos cardiólogos, los pacientes de los cardiólogos que estaban randomizados, que seguían por la enfermera, disminuyeron la mortalidad y la internación un 28% de manera significativa. O sea que lo que necesitan pacientes es el seguimiento y que el seguimiento sea constante y que haya... Y una cosa interesante, cuando suspendimos el estudio, años después volvimos a contactar a los pacientes y los pacientes que habían tenido a la enfermera seguían teniendo menor internación que los otros, porque habían aprendido cómo tenían que hacer y hacían las cosas mejor. O sea que el seguimiento, en todos los lugares habría que mantener un seguimiento de los pacientes de insuficiencia cardíaca de manera... Nosotros creo que cuando hablamos de cualquier patología crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, es como que focalizamos mucho en lo que es el tratamiento médico, ¿no? Y hay un montón de otras cosas. Yo lo grafico siempre con la Estatua de la Libertad. O sea, uno mira la Estatua de la Libertad y mira la parte de la antorcha y no mira el pedestal. Y ustedes, si miran una foto de la Estatua de la Libertad, el pedestal de la estatua es tanto o más alto que la estatua en sí. Entonces, estamos con la glifosina, el diurético, el betabloqueante, lo que sea. Y hay un montón de cosas alrededor del tratamiento del paciente crónico que tiene que ver el medio social. El otro día en un Ateneo planteamos de un paciente si podía usar agonista GLP-1 o bariátrica, que no tiene plata ni para uno ni para la otra, no tiene continencia social, el paciente no puede venir al hospital, el acceso a la medicación. Y a veces creo que estamos importando problemas que son de otros lugares, de otros hemisferios o de otras realidades. Nosotros creo que, si bien vivimos en Argentina, vivimos una realidad adentro del hospital terriblemente privilegiada y nuestros pacientes también. Creo que nosotros facilitamos el acceso, hay canales de acceso al hospital, la guardia, la demanda espontánea, el mail institucional, que nos llegan los mensajes. Yo creo que la inmensa mayoría de los sistemas de salud hoy en día en la Argentina no tienen ese nivel de acceso al médico. A mí ayer me llegó un mensaje que la paciente decía que se iba de viaje y tenía una duda y mientras desayunaba tomando el mate la llamé para evacuarle su duda. Entonces, no es solamente si más diurético o menos diurético, porque tal vez me pasé de diurético, uy, qué mal, pero se lo bajé la próxima vez porque lo controlé. Entonces, si le dejé 3 comprimidos porque necesitaba, pero a la semana necesita 2 y no lo controlé, se va a pasar. Creo que nos basamos mucho en lo que es la medicina basada en la evidencia, porque los que generan evidencia están interesados en mostrarnos alguna cosa. Pero hay una medicina basada en la asistencia y en el estar y ver al paciente que no hay ningún trial que haga eso. Entonces, y creo que los pacientes crónicos necesitan eso, más allá de más o menos diurético. Coincido totalmente. En el congreso no, en el anterior estaba en una mesa sobre tratamiento ajustado de la insuficiencia cardíaca, con súper especialistas de insuficiencia cardíaca de la cardiología argentina. Entonces surge esta historia de que yo digo, miren, lo que es necesario es que se lo vea al paciente en el seguimiento y que haya, como vos decís, Nacho, una buena relación con el paciente, se lo vea periódicamente y que ante el primer inicio de descompensación se lo pueda tratar. Y eso lo puede hacer cualquier médico en general. Bueno, me tuve que salir corriendo de ahí porque iba a ser agredido profundamente por los especialistas de cardiología que decían, no, esto es un tratamiento súper especializado que requiere, y me parece que eso está muy lejos de la realidad. El año pasado en una reunión, un laboratorio saca una combinación de drogas en la misma pastilla y entonces empiezan a joder con la adherencia. Y yo digo, déjense joder con la adherencia. Digo, uno elige cómo le gusta el bife cuando come todos los días. O sea, cuando uno va a la Cabrera, lo pide jugoso, un 3/4, no sé cómo se comerá ahí. Pero cuando uno no tiene hambre, come lo que le ponen arriba del plato. Entonces, como yo decía eso y me tiraron, pero de todos los costados, me tiraron con todo. Me sentí un poco mal, entonces hice una encuesta que la presenté el año pasado en el Congreso a 110 pacientes, que les pregunté
si ellos habían discontinuado alguna droga en el último año y por qué habían discontinuado la droga. Y la mitad de los pacientes discontinuaron al menos una droga por problema de acceso, no problema de adherencia. Entonces, eso es de vuelta lo mismo. O sea, podemos discutir 20.000 millones de cosas de la agenda que nos marcan, o a veces podemos mirar cuál es nuestra propia agenda. Entonces, creo que nuestro problema en la Argentina no es adherencia, es acceso. Si el paciente le das una droga que se toma cada 6 horas y porque se la diste y sabe que le hace bien, la va a tomar. Si el paciente tiene acceso al médico, le va a ir mejor. Entonces, nada, está buenísimo poder discutir esto, porque tenemos que hacer esto, pero me parece que también está bueno tener nuestra propia agenda de cuáles son nuestros problemas. Bueno, ¿alguien más quiere decir? Entonces sacamos 2 conclusiones que son las habituales. Primero, veamos cuán agresivos tenemos que ser y segundo, miremos la continuidad de cuidado, ¿no? Sería el resumen de esto. No sé si alguien más quiere opinar algo o una duda o con una duda de algo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ya estamos. Gracias.